Eran las 3:30 am cuando desperté a mis hijos, sabiendo que esta sería su última noche tranquila en Somalia. Yusuf, mi hijo de 6 años, dormía plácidamente, sin saber que sus inocentes palabras habían sellado, sin querer, el destino de nuestra familia. A su lado, Fátima, de tan solo 4 años, abrazaba su vieja muñeca de trapo, sin saber que muy pronto se vería obligada a dejarlo todo y convertirse en refugiada. «Vamos a visitar a la abuela», susurré suavemente, intentando mantener la calma. Pero la abuela llevaba 2 años desaparecida, y esa fue la única mentira que dijimos antes de partir en busca de la supervivencia. Mi esposa, Amina, me miró con esos ojos cansados que habían visto tanto sufrimiento en el hospital de Mogadiscio. En el silencio de la madrugada, supimos que no había vuelta atrás. Ser cristiano en Somalia es un riesgo mortal, peor que cualquier delito, y una condena que no perdona ni siquiera a los niños. ¿Has sentido alguna vez ese miedo silencioso? Ese peso aplastante de saber que la ciudad donde naciste podría convertirse en una trampa. No solo lo sentí, sino que viví cada momento, respirando el miedo que se cernía sobre mi familia en las polvorientas calles de Mogadiscio, donde mencionar el nombre de Cristo podía significar el fin. Mi nombre es Hassan al-Rashid, soy somalí, y lo que voy a contarles es la historia de una transformación que pocos presencian, una prueba viviente de cómo el poder de Dios puede llegar incluso a los corazones más cerrados del este de África. Pero antes de describir ese amanecer desesperado, cuando huimos a través de las fronteras con nuestros hijos, mientras los militantes de Al-Shabaab perseguían a cualquiera que se atreviera a desafiar su intolerancia, necesito retroceder en el tiempo. Todo empezó una tarde sofocante de marzo de 2019, en un aula sencilla y deteriorada de la escuela secundaria Banadí. En lugar de aprender ecuaciones, daba clases de matemáticas a jóvenes que luchaban por sobrevivir en un país devastado por la guerra. El viento caliente del Océano Índico entraba por las ventanas rotas, y la tensión era tan densa que casi se podía cortar. Ser docente en ese contexto no era solo una profesión, sino un acto de fe y valentía. Desde pequeños, nos enseñaron que solo había un camino, el Islam radical, predicado por grupos ocultos en el sur del país. Mi esposa, Amina, trabajaba en el hospital público de Medina. Cada mañana, veía de cerca las consecuencias de la violencia, cuerpos heridos por la intolerancia, vidas truncadas por la... Somalia no es solo una tierra marcada por la guerra civil, es un lugar donde la diversidad religiosa está en peligro de extinción. Cada mezquita no es solo un lugar de oración, sino una fortaleza que protege contra cualquier señal de desviación fundamentalista. Fue un viernes por la noche, cuando todo cambió para mí. Estaba en casa, sintonizando mi vieja radio Motorola con las noticias internacionales, cuando una voz distinta rompió el silencio. No era la típica propaganda religiosa ni los anuncios militares. Era una transmisión cristiana desde Kenia, un hombre que hablaba de un amor que vence el miedo, de un Dios que no exige terror, sino que ofrece redención mediante el sacrificio. En ese momento, pensé en el peligro que corríamos con solo escuchar esas palabras. Pero hermano, algo en ese discurso traspasó el muro que años de adoctrinamiento habían construido en mí. Por primera vez, escuché sobre el amor incondicional, una gracia que no depende de rituales ni de violencia. Mientras Amina dormía a mi lado, susurré en silencio mi primera oración cristiana. Si existes, Jesús, muéstranos la salida de esta oscuridad. Si alguna vez has dudado del poder de Dios para alcanzar los rincones más peligrosos del mundo, o te has preguntado si Él puede transformar corazones en medio de la persecución, esta historia es para ti, porque estoy aquí para decirles que no hay gobierno tan cruel, ninguna ciudad tan hostil, ninguna amenaza tan real que pueda separarnos del amor de Cristo. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de búsquedas secretas de la fe, en silencio, con la esperanza de un nuevo comienzo. Todas las noches, después de que Yusuf y Fátima se durmieran en su pequeña habitación, Amina y yo nos sentábamos junto a la vieja radio, con el volumen bajo. Era nuestro ritual silencioso, ocultos en la sombra. Las transmisiones llegaban de lejos, Nairobi, Kampala, con una señal débil, pero el mensaje era claro. Voces que hablaban de un amor que no exige derramamiento de sangre, de un Dios que acoge, que no divide. Decían que el amor de Cristo no reconoce fronteras, no elige etnias ni nacionalidades. Y, lo más sorprendente, no se necesitan enemigos para existir. Para mí, la fe nació de un conflicto interno, de preguntas que permanecieron sin respuesta a lo largo de... En cuanto a Amina, ella encontró a Jesús las noches que volvía a casa del hospital, con el corazón destrozado. Recuerdo una mañana, con el rostro aún marcado por el dolor, cuando susurró: Hassan, le he rezado a Alá toda mi vida pidiendo que termine este sufrimiento. Pero estos cristianos hablan de un Dios que ya ha pagado el precio de nuestro dolor. Esa noche,
arrodillados sobre la misma alfombra de oración que habíamos usado desde que nos casamos, hicimos algo que, de haber sido descubierto, podría habernos condenado. Entregamos nuestros corazones a Jesucristo, en silencio, con temor, pero con una paz que nunca antes habíamos sentido. Los primeros días como cristianos clandestinos fueron aterradores. La mezquita local llamaba a los fieles a la oración 5 veces al día, y cada llamada resonaba como un recordatorio de nuestra traición a lo que nos habían enseñado desde que nacimos. Sin embargo, algo en nuestro interior había cambiado. Una llama pequeña pero firme iluminaba los rincones oscuros de nuestras almas. Era como si, después de tantos años respirando miedo, por fin hubiéramos encontrado aire fresco. Empezamos a crear nuestros propios momentos de oración. A veces, después de medianoche, cuando Mogadiscio se dormía y los ruidos se convertían en susurros lejanos, Amina y yo nos reuníamos para orar en voz apenas audible. Fue allí, en ese pequeño y seguro espacio, donde nació nuestra pequeña iglesia. Nuestra singular y preciada Biblia estaba escondida dentro de un Corán ahuecado, una ironía que nunca se nos escapó. La habíamos obtenido de un comerciante keniano en el mercado de Bácara, en un intercambio arriesgado que podría habernos costado la vida. Memorizábamos versículos bíblicos durante largas caminatas cerca del aeropuerto, donde la presencia militar nos daba un poco más de seguridad. Inventamos códigos para proteger nuestra fe. Cuando decíamos que el profesor keniano había llamado, significaba que habíamos escuchado la radio. Una nueva medicina significaba que habíamos orado juntos. Si alguien decía que tenía dolor de cabeza, era alerta máxima, vigilancia sospechosa y suspensión de toda práctica cristiana por tiempo indefinido. Nunca nos atrevíamos a orar en voz alta. Nunca mencionábamos el nombre de Jesús fuera de casa. Y, sin embargo, la sensación que sentíamos era indescriptible. Por la noche, cuando por fin podíamos estar solos, nuestras oraciones se convertían en conversaciones íntimas con un Dios que, aunque invisible, parecía estar ahí, presente, escuchando, cuidando. Amina empezó a ver su trabajo en el hospital desde una nueva perspectiva. Ya no era solo una enfermera que atendía a los heridos, era alguien que infundía compasión donde reinaba el odio. ¿Y yo? Descubrí una nueva pasión por la enseñanza. Mis alumnos ya no eran solo receptores de fórmula, eran, para mí, jóvenes con esperanza y un futuro, incluso en medio del caos. Pero vivir esta fe en secreto, en una tierra donde la intolerancia es ley, era más que agotador. Era agotador. Teníamos que guardar las apariencias, rezar 5 veces al día, participar en debates religiosos, mostrar un fervor controlado. Demasiado fervor podía despertar sospechas, demasiado entusiasmo. Era un juego peligroso, como caminar por la cuerda floja entre la fe y la supervivencia. La amenaza de Al-Shabaab no era solo un rumor, era real. Estaba presente en los hospitales, las escuelas, el mercado, a veces incluso en el barrio. Sus ojos y oídos estaban en todas partes. Y sin embargo, un día, decidimos incluir a Yusuf y Fátima en nuestras oraciones diurnas. Conocíamos el riesgo, pero lo que habíamos aprendido era demasiado valioso para guardárselo para nosotros. Los siguientes meses nos enseñaron más que cualquier libro. Era como caminar por un campo minado, paso a paso, solo que no solo estaban en juego nuestros cuerpos, sino nuestra fe. Durante el día, yo era el Hassan al-Rashid que todos conocían, un profesor dedicado, un musulmán respetado, líder de oración en la escuela. Recitaba el Corán con la misma voz de siempre, pero en su interior meditaba en los salmos que guardaba en su corazón. Vivir esta dicotomía era agotador. Por fuera, era un hombre que cumplía con las expectativas de la sociedad, devoto, respetable, sin defectos aparentes. Por dentro, mi corazón latía por otra verdad, una fe que debía silenciarse para mantenernos vivos. Cada palabra que decía en público se sentía como traición a la persona pero hablar significaría afirmar no solo mi propia sentencia, sino también la de mi esposa y nuestros hijos. Amina se enfrentaba al mismo estrés a diario en el hospital público de enfermera experimentada. Se esperaba que asistiera a todas las oraciones colectivas durante sus turnos. Recitaba suras con sus colegas, mientras su espíritu anhelaba cantar los suaves himnos que habíamos aprendido en la radio, lejos de la mirada vigilante de Mogadiscio. Aún así, su fe comenzó a desbordarse, de una manera sutil e invisible. Empezó a orar en silencio por cada paciente que tocaba. Su tacto, antes técnico, ahora contenía algo más. Muchos lo notaron, comentando con discretas sonrisas. «Tienes algo especial», decían. No sabían qué era, pero nosotros sí. Era el amor de Cristo fluyendo por sus manos, camuflado bajo los gestos de la atención profesional. Nuestras noches se convertían en retiros sagrados. Después de que Yusuf y Fátima se dormían, nos reuníamos en el pequeño patio trasero de la casa. El sonido de los generadores y el tráfico lejano de la ciudad enmascaraban nuestros susurros. Allí, bajo las estrellas que se cernían sobre el océano Índico, abríamos nuestra Biblia, escondida dentro de un antiguo Corán,
y leíamos pasajes a la luz de la linterna de mi teléfono, protegiendo el resplandor con las manos, como quien protege una llama a punto de extinguirse. Los viernes eran los más duros. Se esperaba que asistiera a las oraciones congregacionales en la mezquita central, y fui. Me arrodillé en el suelo junto a cientos de hombres, todos concentrados en los mismos versículos. Exteriormente, hacía lo mismo que todos los demás, pero por dentro, al postrarme, mi alma recitaba el Padre Nuestro. Cuando el imán habló de guerra santa, recordé las palabras de Jesús. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esta constante dualidad, el cuerpo en un lugar, el corazón en otro, me llevó al borde del agotamiento. Para mantener la cordura, creamos pequeños rituales secretos. Los domingos, antes de que el vecindario despertara, celebrábamos nuestro propio servicio familiar. Cantábamos himnos en voz baja, intercambiábamos testimonios de la semana con gestos y sonrisas, y orábamos en silencio por los cristianos perseguidos de todo el mundo. Estos momentos eran nuestro combustible espiritual. Sin ellos, no habríamos sobrevivido los días siguientes. Pero la vigilancia se intensificaba. La milicia local había establecido un sistema para delatar a los vecinos. Cada manzana tenía sus informantes, hombres comunes y corrientes con ojos vigilantes. Cualquier comportamiento inusual podía ser una señal de visitas inesperadas, cambios en los patrones de sueño, incluso una mirada distraída durante las horas. Sabíamos de familias enteras que habían desaparecido sin dejar rastro, algunas por la más mínima sospecha, y aún así, nuestra fe creció. Empezamos a ver a Dios en los pequeños detalles. Un estudiante que, en medio de una tarea de matemáticas, me preguntó sobre el perdón. Un paciente que, de repente, le pidió a Amina que rezara por él, sin decir que Dios. Estos momentos eran señales, pequeños susurros de que no estábamos solos, pero la tensión empezó a pasarle Amina empezó a sufrir insomnio. A veces se despertaba en mitad de la noche, presa del pánico, repasando mentalmente cada conversación intentando recordar si se le había escapado algo sospechoso. Yo, en cambio, empecé a tener ataques de ansiedad. Durante la clase, veía enemigos potenciales en cada rostro. Un estudiante con demasiadas preguntas, otro que me observaba demasiado. A veces me encontraba recitando salmos en silencio para tranquilizarme. Fue en este estado de tensión constante que tomamos la decisión más arriesgada de nuestras vidas: incluir a nuestros hijos en nuestras oraciones secretas. Yusuf, nuestro hijo de 6 años, empezó a notar los susurros después de las oraciones formales. Fátima, aunque aún pequeña, imitaba nuestros gestos con curiosidad infantil. Sabíamos que ocultarlos podría protegerlos, pero también sentíamos que negarles a este Dios que transformó nuestras vidas traicionaría de alguna manera el propósito mismo de la fe que habíamos descubierto. La primera vez que oramos con Yusuf, nos sentamos a su lado y le explicamos que nuestra familia tenía un secreto especial que jamás podría compartir con nadie. Nos miró con seriedad, con los ojos llenos de orgullo. Para él, guardar ese secreto era como guardar un tesoro. Y en ese momento, vimos algo nacer en él, algo puro, algo profundo. Le enseñamos a Yusuf oraciones sencillas, historias bíblicas cortas adaptadas a su edad, y canciones suaves sobre el amor de Jesús, siempre susurradas. Fátima, como todas las hermanas menores, quería imitarlo en todo. Así, con palabras inventadas y gestos torpes, empezó a crear sus propias oraciones infantiles. Por la noche, éramos un pequeño coro escondido del mundo, reunidos bajo la silenciosa mirada de las estrellas, compartiendo una fe que nos llenaba de una alegría indescriptible. Pero con la alegría llegó el miedo, un miedo mayor que cualquier otro que hayamos sentido. Los niños son inocentes, y la inocencia, en lugares donde la verdad puede ser mortal, es a la vez una bendición y un riesgo incalculable. No entienden los juegos de la supervivencia. No saben mentir con precisión, ni ocultar secretos con la cautela de los adultos marcados. Cada mañana, cuando Yusuf y Fátima salían para la escuela coránica obligatoria, era una prueba para nuestros corazones. Cada despedida conllevaba una oración diferente, que estuvieran protegidos, que no dijeran nada por casualidad, que regresaran a casa sin levantar sospechas. Yusuf era brillante, inteligente, observador, con una mente curiosa y un corazón sensible a las cosas de Dios. Y eso era precisamente lo que nos preocupaba. Entendía más de lo que imaginábamos, y por eso no podía guardárselo todo. Para él, la fe era un descubrimiento tan hermoso, tan real, que necesitaba ser compartido. Y así fue como el suelo empezó a desmoronarse bajo nuestros pies. Era un cálido miércoles de septiembre. Yusuf llegó de la escuela más callado que de costumbre. Sus ojos, que antes estaban llenos de preguntas, ahora albergaban un silencio incómodo. Durante la cena, arroz con un poco de carne de cabra, lo mejor que encontramos en el mercado ese día, intenté conversar.
¿Cómo estuvo tu día, hijo mío? Amina estaba sirviendo té en nuestras viejas tazas agrietadas cuando él respondió: Baba, mi primo Abdi estaba jugando cerca de nuestra ventana anoche. Sus palabras resonaron como un trueno en el silencio. Amina y yo intercambiamos una mirada rápida, de esas que lo dicen todo sin decir nada. La ventana daba al patio trasero, nuestro lugar de culto, nuestro santuario oculto. Si Abdi hubiera estado allí, podría haberlo visto, o haberlo oído. Abdi, el hijo de mi hermano mayor, Mahmud. Abdi, un ferviente asistente a la mezquita, entusiasta de los discursos radicales, cercano a gente peligrosa. Intenté mantener la calma, aunque el corazón me latía con fuerza en el pecho. ¿Y qué dijo? Yusuf continuó, ajeno al huracán que giraba a nuestro alrededor. Me preguntó por qué tú y mamá hablan diferente por la noche. Le dije que rezamos a Jesús. El mundo se detuvo. Todo a nuestro alrededor desapareció, salvo el latido de mi propio pulso, más fuerte incluso que la llamada a la oración vespertina que empezaba a resonar desde la mezquita. La taza se le cayó de la mano a mí. El sonido del metal al golpear el suelo de cemento sonó como un disparo. La miré. Ella me devolvió la mirada. No hacía falta decir nada. Lo sabíamos. Abdi se lo diría a su padre, y Mahmud, mi hermano, siempre el más rígido, el más inflexible, el más firme en su apoyo a la implementación de la Sharia, no dudaría. ¿Y se lo has contado a alguien más? Pregunté intentando sonar natural, como si fuera solo la curiosidad de un padre. Sí, se lo conté a mi padre al llegar a casa. Se puso muy serio y me dijo que no hay que mentir sobre cosas importantes, y entonces lo supimos. El reloj había empezado a correr en nuestra contra. Mahmud no necesitaba pruebas, solo una sospecha. Y en Somalia, el camino entre la sospecha y la ejecución es corto, casi invisible. No hay juicio, no hay defensa. Basta con que alguien señale al culpable, y el resto llega enseguida. Mientras charlábamos con Yusuf, mi mente daba vueltas como nunca. ¿Cuánto tardaríamos en empacar lo esencial? ¿Teníamos dinero ahorrado? ¿Cuál sería la mejor ruta de escape? ¿Había vigilancia en las carreteras? ¿Aún era posible desaparecer antes del amanecer? Amina, con esa sensibilidad de madre que presiente el peligro sin que nadie le diga nada, ya estaba dando vueltas por la casa. Sin que yo le diera instrucciones, empezó a empacar discretamente la ropa de los niños, a ordenar documentos y a comprobar si aún teníamos provisiones. Todo tenía que hacerse en silencio, con rapidez y con fe, porque ahora nuestra vida entera dependía de mí. Al terminar de cenar, mantuve la expresión serena, sonriendo aquí y allá, como si todo fuera normal. Sin embargo, por dentro, mi mundo se derrumbaba en silencio. Amina, con movimientos fluidos y expertos, empezó a recoger documentos mientras recorría la sala. Nuestros documentos de identidad, las actas de nacimiento de los niños, el poco dinero que habíamos escondido para emergencias. Cada gesto estaba calculado. Todo tenía que parecer rudo. Los niños aún no entendían el peso de lo que se había dicho en esa mesa, y quizás era lo mejor. Yusuf seguía hablando, parloteando sobre sus lecciones, los juegos que había jugado en el patio de la escuela coránica, las historias que había escuchado de su maestro. No tenía ni idea de que con la inocencia de una sola frase había puesto en peligro nuestras vidas. Fátima, ajena al peligro, inventaba canciones y jugaba con su muñeca, provocando pequeñas risitas por toda la habitación, tan suaves como cuchillos afilados en nuestras gargantas. Cuando terminamos de cenar y los acostamos, la casa se sumió en un silencio sombrío. Nos sentamos en el sofá del salón, uno junto al otro, sin tocarnos, solo escuchando. Afuera, Mogadiscio vivía su noche habitual. El sonido lejano de generadores, perros ladrando, una bocina perdida en el tráfico de las calles aún animadas. Pero para nosotros, todo eso era el sonido de la despedida. Lo sabíamos, no había más tiempo. Se había cruzado la línea. Ya no era cuestión de pero ¿cuándo? No podemos esperar hasta mañana, susurró a mí, apenas audible por encima del ruido apagado del ventilador techo, que giraba como si intentara expulsar y el miedo de la casa. Tenía razón. Mahmud probablemente ya había tomado una decisión. Mi hermano no lo dudaría. Para él, proteger el honor de la familia y su reputación en la comunidad justificaba cualquier denuncia. Para alguien como él, éramos más que apóstata. Éramos una vergüenza viviente que debía ser borrada. Esa noche, fingimos dormir, pero mantuvimos los ojos abiertos, escuchando cada ruido de la calle, cada paso, cada motor lejano, cada portazo se interpretaba como una señal del fin. Sentíamos la muerte acechando, apoyada en la puerta principal, esperando el momento de... El amanecer llegó lentamente, pero demasiado pronto. A las 3:30 am, antes de que el cielo siquiera comenzara a clarear, nos levantamos en silencio. El plan era simple y desesperado: salir con lo que pudiéramos cargar, antes de que las carreteras estuvieran bloqueadas, antes de que Al-Shabaab
o algún colaboracionista nos encontró. Despertar a los niños sin asustarlos requirió todo nuestro control emocional. Vamos a visitar a la abuela al campo, murmuré, besando la frente de Yusuf. Fue una mentira dulce y necesaria. Mi madre ya no estaba con nosotros, pero el recuerdo de sus historias aún vivía en ambos. Fátima refunfuñó, aún con su muñeca en la mano, mientras Yusuf se incorporaba en la cama, frunciendo el ceño. ¿Por qué nos vamos tan temprano, baba? No hubo tiempo para explicaciones. Solo sonreí y le pasé la mano por el pelo. De madrugada, Amina había preparado 2 mochilas, una con nuestros documentos y dinero escondido, y la otra con agua y comida seca. No llevamos nada más. Dejamos atrás muebles, ropa, fotografías e incluso la radio que lo había iniciado todo. Esa vida quedó atrás, como si nunca hubiera existido. Salimos por la puerta trasera en silencio. El oscuro callejón nos condujo hasta nuestra vieja motocicleta Honda. El motor rugió al arrancarla, y el sonido parecía tan fuerte como un trueno en plena noche. Pero no vino nadie. Nadie nos vio. Amina subió con Fátima en brazos. Yusuf se acomodó entre nosotros, rodeándome la cintura con sus brazos, como si fuera a otra de nuestras aventuras de fin de semana. Su tacto me destrozó por dentro. Él seguía confiando en que yo podía protegerlo. E incluso en medio del miedo, esa confianza me dio fuerzas. Caminamos por las calles desiertas de Mogadiscio como fantasmas. La ciudad, aún envuelta en sombras, parecía indiferente a que otra familia huyera por su fe. Los primeros kilómetros transcurrieron en silencio. No había controles de carretera, ni rastro de que alguien nos buscara todavía. Pero sabíamos que era solo cuestión de tiempo. Conocía caminos que no aparecían en los mapas. Senderos olvidados, rodeados de arbustos espinosos y polvo antiguo, que atravesaban barrios donde la presencia de Al-Shabaab era menos constante. No eran rutas seguras, nada en Somalia lo es realmente, pero ofrecían una pequeña ventaja, el anonimato. Y esa madrugada, eso era todo lo que podíamos pedir. Sabía que teníamos 2 o 3 horas de ventaja como máximo. Una vez que saliera el sol y las calles se llenaran de vida con mercados y el bullicio de la ciudad, las posibilidades de ser reconocidos y denunciados aumentarían drásticamente. El tiempo corría en nuestra contra. La ruta oficial a la frontera con Kenia se podía completar en 4 o 6 horas, dependiendo de los controles. Pero no teníamos ese lujo. Las carreteras principales estaban bajo vigilancia constante. Militares, milicianos, informantes, todos con ojos entrenados para detectar lo inusual. Y una familia viajando antes del amanecer ya era bastante inusual. Nos dirigimos al suroeste, alejándonos de las rutas convencionales. Tomamos caminos de tierra, senderos llenos de baches que conocía desde mi juventud, cuando visitaba a mis tíos en pueblos rurales. Nos retrasarían, sí, pero cuanto más lejos de las patrullas, mejor. Era preferible retrasar la marcha a ser ejecutado. 2 horas después, con el cielo aún teñido de rosa y oro, una nube de polvo a lo lejos nos puso en alerta. Varios vehículos se acercaban por la carretera principal, detrás de nosotros. Mi corazón se aceleró. ¿Eran cazadores apóstatas, tropas al azar, o simplemente civiles dirigiéndose a los mercados? Me incliné hacia atrás y le susurré a Amina al oído. Hay un sendero cerca del viejo pozo, a la derecha. Ella solo asintió. No había más lugar para el debate. Giré el manillar y salí de la carretera, yendo por un sendero casi invisible. La vegetación seca nos arañaba las piernas. La bici se sacudía a cada metro. Tuve que reducir drásticamente la velocidad. Una caída allí, en medio de la nada, con 2 niños pequeños, sería un desastre. Los vehículos pasaron rápidamente sin percatarse de nosotros, pero el susto nos recordó cruelmente lo que éramos, cazados por creer en algo que les parecía intolerable. Cuando salió el sol, comenzaron las preguntas. Baba, ¿por qué no tomamos el camino principal?, preguntó Yusuf, con los ojos entrecerrados por el viento y el cansancio. Estamos tomando un camino más bonito, respondí intentando sonreír. Y la casa de la abuela está todavía lejos. Cada palabra me atravesaba como metralla. Confiaban en nosotros. Y esa confianza fue, quizás, el dolor más profundo que tuve que soportar. Al mediodía, el calor era brutal. Nos detuvimos bajo la tenue sombra de una acacia seca. Compartimos sorbos de agua y unos trozos de pan seco. El mundo a nuestro alrededor parecía congelado, pero en nuestro interior todo bullía. Miedo, fe, agotamiento. Con cada hora que pasaba, nuestra realidad se hacía más clara. No solo huíamos de extremistas religiosos, atravesábamos un país fragmentado, donde cada tribu, cada camino, cada acento podía representar una amenaza. Fátima lloraba mucho. El calor, el polvo, el balanceo de la moto, todo la incomodaba. Pero su llanto era peligroso. Al pasar por pueblos o por otros viajeros, el sonido podía despertar sospechas. Así que hacíamos descansos frecuentes, no por cansancio, sino para acallar el miedo que emanaba de la boca de un niño. Al caer la tarde,
El terreno empezó a cambiar. La tierra se volvió más húmeda, las colinas más verdes. Nos acercábamos a la frontera. La esperanza emergía tímidamente, junto con el aumento del riesgo. La zona era conocida por sus emboscadas, por grupos armados que saqueaban a los refugiados y los mataban sin vacilar. Cada sombra bajo los árboles, cada susurro entre los arbustos, nos dejaba sin aliento. Solo cuando vimos, a lo lejos, el pálido resplandor de las luces de El-Ebi, una ciudad keniana cercana a la frontera, sentimos la primera chispa de alivio. Pero lo sabía, los últimos kilómetros serían los más traicioneros. Los controles fronterizos no eran solo barreras físicas, eran interrogatorios encubiertos. ¿Y si alguien ya sabía de nuestra fuga? ¿Y si nuestros nombres habían sido revelados a las autoridades? Con este miedo ardiendo en el pecho, nos detuvimos a pocos kilómetros de la frontera. Elegimos un lugar escondido, rodeado de arbustos y rocas, e improvisamos un campamento con mantas y en silencio. Los niños se durmieron rápidamente, abrumados por el cansancio del viaje. Allí, bajo un cielo estrellado, Amina y yo nos turnábamos para vigilar. No dormimos, no nos atrevimos. De rodillas, con las manos juntas, oramos, no por la victoria, sino por la fuerza, por otro amanecer de vida, por miradas atentas, por un mañana. El cruce hacia el lado keniano fue silencioso, no por falta de palabras, sino porque nuestros corazones estaban demasiado llenos para hablar. Ese breve espacio entre dos puestos de control, tierra de nadie, se convirtió en un altar invisible. Con cada paso, enterrábamos una parte de quienes habíamos sido, y con cada respiración, renacíamos como extraños con una nueva esperanza. Frágiles, pero vivos. El policía keniano nos observaba con ojos expertos. Había una mezcla de dureza y compasión en su expresión, como quien ha visto a demasiadas familias cruzar esa línea con historias imposibles de contar. Cicatrices tribales le cruzaban las mejillas como mapas del dolor de su propia historia. ¿Está usted solicitando asilo? La pregunta cayó como un trueno apagado. No era solo un protocolo, era el reconocimiento de nuestro éxodo. Sí, esa fue la palabra más difícil que he dicho. Una sílaba que encapsulaba todo lo que dejamos atrás. Hogar, amigos, historia, identidad. Pero también fue la palabra que selló nuestra supervivencia. Nos enviaron, junto con otras familias, a la estación de triaje, toma de huellas dactilares, registro biométrico, entrevistas con personal de ACNUR, vacunación básica, verificación de nombres en listas de vigilancia. Todo esto ocurrió en menos de 24 horas, pero nos pareció una eternidad. Cada paso traía consigo el temor de que algo saliera, de que un nombre apareciera en una lista, o de que alguna filtración nos condenara. Al final del segundo día, nos enviaron al campo de refugiados de Dadaab, una ciudad improvisada donde el tiempo parecía suspendido entre la espera y la esperanza. Era un lugar donde más de 200 personas se apiñaban en tiendas de campaña y estructuras precarias, intentando reconstruir algo parecido a una vida. Pero incluso allí, entre las tiendas y el polvo, hubo milagros. La primera iglesia que encontramos era pequeña, de barro y láminas de metal. Un grupo de refugiados etíopes había iniciado un ministerio en los recién llegados, ofreciendo oraciones y consuelo a los perseguidos, sin importar su origen. Recuerdo nuestro primer servicio. No había púlpito ni instrumento, solo voces humanas, juntas, repitiendo salmos en varios idiomas y acentos. Amina lloró por primera vez en días cuando escuchó a alguien decir el nombre Jesús en voz alta sin miedo. En ese servicio, no necesitábamos susurrar. No había código, no había palabras disfrazadas de medicina, ni un atisbo de dolor de cabeza que nos alertara de vigilancia. Solo había libertad. Y una paz que dolía porque venía con el alto precio que habíamos pagado por. Los niños, especialmente Yusuf, quedaron impresionados por la facilidad con la que otros le contaban cosas que antes creía secretas. Se acercó a mí al final del servicio y me preguntó, Baba, aquí, ¿puede Jesús escuchar en voz alta? Me bajé, lo abracé fuerte y le respondí, mira, hijo, Jesús lo oye todo, pero ahora también puedes hablar con él como quieras. Poco a poco, nuestra identidad se fue reconfigurando. Éramos cristianos no solo de corazón, sino también en el espacio físico que habitábamos. Empezamos a participar activamente en la pequeña comunidad cristiana del campamento. Amina fue voluntaria en la enfermería local, utilizando sus conocimientos médicos para ayudar a los enfermos, siempre con un toque de compasión que los pacientes aprendieron a conocer. Empecé a impartir clases de alfabetización bíblica a adultos que, como nosotros, habían encontrado la fe en medio del exilio. Pero lo cierto es que la seguridad de Dadaab era solo relativa. Somalia estaba cerca, y Al-Shabaab no había olvidado a sus enemigos. Había informes ocasionales de infiltraciones, amenazas veladas y familias cristianas desaparecidas. Sabíamos que para empezar de cero, necesitaríamos asilo internacional. Un país donde nuestros hijos pudieran crecer sin temor a que su fe fuera considerada una traición.
comenzamos el largo proceso de solicitud de reasentamiento, una batalla que duraría meses, quizás años. Pero ahora, hermano, había una diferencia crucial. Ya no luchábamos solos. Había hermanos y hermanas a nuestro lado. Había pastores, voluntarios, misioneros que oraban con nosotros, que comprendían, que nos llamaban por nuestro nombre. Y había fe. Una fe que ya no era solo resistencia, sino también reconstrucción. Las clases de matemáticas se convirtieron en algo más que simples ejercicios con número. Eran momentos de reconstrucción de la dignidad humana, especialmente para los jóvenes que habían crecido rodeados de guerra, miedo e intolerancia. Enseñé ecuaciones, sí, pero también enseñé esperanza, en silencio, con gestos, con paciencia, con el testimonio silencioso de alguien que lo había perdido todo por amor a una verdad mayor. Muchos de estos adolescentes provenían de regiones controladas por milicias religiosas. Sus mentes, moldeadas por años de adoctrinamiento, ansiaban significado, una lógica que fuera más allá de la obediencia ciega. Poco a poco, empezaron a hacerme preguntas que no estaban en los... Profesor, ¿qué es el perdón? ¿Por qué el amor es más poderoso que la venganza? Estas preguntas, formuladas entre una lección y otra, me mostraron que el Espíritu de Dios ya soplaba incluso entre quienes aún no conocían. Era como si las matemáticas mismas, con su orden, equilibrio y búsqueda de la verdad, estuvieran preparando el terreno para algo más. Y esperé el momento oportuno para sembrar las semillas del Evangelio donde había tierra fértil. Amina, a su vez, se convirtió en un referente en la clínica, no solo por su profesionalismo, sino por algo que los pacientes no podían explicar. Una paz silenciosa, una atención que trascendía la técnica. Un día, una mujer embarazada del interior de Somalia, con lágrimas en los ojos tras un parto difícil, tomó la mano de Amina y le dijo: «Tienes algo que los demás aquí no tienen». «¿Qué Dios es el tuyo?». Amina respondió con una sonrisa tranquila: «El Dios que ama incluso a quienes aún no lo conocen». Así fue como dimos testimonio, con acciones imbuidas de la verdad que ya no podíamos. Yusuf y Fátima, a pesar de todos los cambios, se adaptaron mejor de lo esperado. La comunidad cristiana del campamento se convirtió en un nuevo hogar para ellos. Yusuf se hizo amigo de niños de otras familias convertidas. Empezó a ayudar en los servicios para niños. Memorizaba versículos bíblicos con entusiasmo y, en una ocasión, dijo: «Baba, si Jesús nos ha cuidado hasta ahora, nos llevará a un lugar donde nunca más necesitaremos huir, ¿verdad?». Su fe sencilla era como un espejo de la nuestra, más pura, más segura, menos marcada por los traumas del escape. Las semanas se convirtieron en meses, y nuestra historia llegó a oídos de iglesias y representantes de organizaciones cristianas internacionales. Comenzaron a visitarnos, misioneros, defensores de la libertad religiosa, trabajadores sociales, todos deseosos de comprender cómo sobrevive la fe en un lugar como Somalia. En una de esas visitas, Abdiman nos reunió al final del servicio. «Fuisteis arrancados de vuestra tierra como semilla, y ahora estáis empezando a germinar, pero hay muchos campos que aún esperan esta clase de semilla». Con su ayuda y la de una red cristiana de apoyo que trabaja en el reasentamiento, iniciamos el proceso de solicitud de asilo internacional, no solo como víctimas de persecución, sino como futuros servidores dispuestos a dar testimonio en libertad. No sabíamos cuánto tiempo nos llevaría. Podría ser 1 año, quizá 2. Pero ahora teníamos algo que nunca antes habíamos tenido: paz que anhelábamos. Porque esperar a Cristo no es vacío, es como el desierto que prepara la tierra para la lluvia. Durante ese tiempo, comencé a escribir nuestra historia, primero en pequeños cuadernos, luego en archivos mecanografiados, en la improvisada tienda de computadoras del campamento. Quería que otros supieran que la fe puede florecer incluso entre los escombros de la persecución. Quería que mis hijos algún día la leyeran y comprendieran por qué lo dejamos todo y cómo logramos algo infinitamente. Dios tomó nuestra crisis y la convirtió en un ministerio que no nació de la ambición, sino del dolor. No se sustenta en estructuras grandiosas ni en recursos abundantes, sino que se construye sobre el fundamento inquebrantable de un Cristo que nunca nos abandonó, ni en Mogadiscio, ni en el desierto, ni en el silencio angustioso de los campos de refugiados. Con cada testimonio que compartimos, con cada lágrima que jugamos, con cada joven que encontró esperanza entre ecuaciones e historias bíblicas, nos dimos cuenta de que no solo habíamos sido salvados, sino que habíamos sido preparados. Hoy, cuando veo a Yusuf enseñando a un pequeño grupo de niños en la escuela rural, con la misma ternura con la que una vez le enseñé a rezar en secreto, comprendo que el Evangelio no es solo una verdad que se cree, es una verdad que se vive. Y cuando miro a Fátima, ahora con el cabello trenzado por las mujeres de la iglesia, cantando himnos en voz alta sin siquiera recordar el tiempo en que teníamos que susurrar,
Sé que el miedo ha perdido su poder sobre nosotros. El exilio nos enseñó algo que ni nuestra fe oculta previa, ni el celo de nuestra conversión inicial nos habían mostrado. El reino de Dios no se limita a fronteras, ni a regímenes, ni a amenazas. Se manifiesta en las tiendas improvisadas de un campamento humanitario, en la generosidad silenciosa de una viuda, en la fe resiliente de un padre que lleva a sus hijos a lo desconocido con solo la promesa de Dios en su corazón. Así que, hermano mío que escuchas, si alguna vez te encuentras ante una decisión que parece imposible, entre la seguridad y la verdad, entre el silencio y acuérdate de nosotros, no por nuestra valentía, sino por la fidelidad de aquel que nos sostuvo. Recuerda que, incluso cuando todo parece perdido, Dios está escribiendo una historia más grande de lo que podemos comprender en ese momento, porque a veces es necesario perder el suelo de la propia patria para poner los pies en el suelo del reino. Y allí, donde nada es seguro excepto la presencia de Dios, descubrimos que la fe que sobrevive es la fe que transforma, primero a nosotros mismos, luego al mundo que nos. Dios tomó todo lo que nos da, cada pérdida, cada lágrima, cada noche que pasamos huyendo, y lo convirtió en algo que jamás podríamos haber imaginado. Una herramienta para mostrarle al mundo quién es Él, la libertad de adorar sin miedo, el simple acto de cantar un himno con los ojos abiertos y la frente en alto, se convirtieron en milagros que nunca damos por sentado. Perdimos un país, sí, pero ganamos un hogar eterno, y no hay tierra que se compare con el lugar donde nuestras almas descansan seguras en Cristo. Si quienes me escuchan viven su propio dilema entre la seguridad y la obediencia, entre dejarse llevar o seguir la voz de Dios, escuchen atentamente. No hay sacrificio tan grande que Él no pueda transformar en algo glorioso. No hay dolor tan profundo que Él no pueda usarlo para alcanzar otras vidas. A veces, lo que parece el final es solo el comienzo de un propósito mucho mayor de lo que podemos ver. Y a ustedes que viven en libertad de fe, que pueden ir a la iglesia, llevar su Biblia en el auto y orar en voz alta sin miedo, por favor, recuerden a quienes no pueden. Hay hermanos y hermanas, no en la historia antigua, sino ahora mismo, que viven escondidos, arriesgándose simplemente porque aman a Jesús. Sus oraciones por ellos no son simbólicas, pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. Nuestra historia es solo una entre mil. Hay tantas otras voces silenciadas, tantas lágrimas que nadie ha visto caer. Que nuestro testimonio sea como un grito que rompa el silencio, como una luz que insiste en brillar en la oscuridad, que sirva para recordar al mundo que la persecución religiosa no ha terminado, continúa viva y cruel, pero también llena de fe valiente y amor inquebrantable. Que Dios fortalezca a todos los que aún viven escondidos hoy, y que el nombre de Jesús siga siendo proclamado, incluso donde parezca imposible. Que su luz nunca deje de brillar, especialmente en los lugares más oscuros.